Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a este canal de YouTube. El libro del que quiero hablar hoy fue lo mejor que leí por ahí del 2015. Creo que de ese año es la edición, aunque el libro se publicó en el 2011, pero bueno, eso no importa. Cuando lo tuve en mis manos, dije, caray, esto es lo mejor que voy a leer en el 2015. Y bueno, ¿cuál es la historia de En el corazón del mar de Nathaniel Philbrick y yo? No me acuerdo qué película de verano fuimos a ver en ese año. Lo que me atrajo muchísimo fue el adelanto, uno de los trailers que vimos, que era precisamente el de la película que está basada en este libro, que se llama igual En el corazón del mar, dirigida por Ron Howard. El, yo veía el adelanto y veía pues la historia clásica de Moby Dick. Entonces en un principio yo pensé que se trataba de una nueva versión de Moby Dick con efectos especiales del 2015 y dije, wow, se ve bien, ¿no? Pero había detallitos en el adelanto que me decían que no era precisamente Moby Dick, y ya después en las letritas, en las palabras que aparecen ahí flotando en el espacio, en los adelantos, decía que era la historia en la que estaba basada Moby Dick, ¿no? Y eso me intrigó muchísimo. Así que bueno, saliendo del cine, me fui a Google y entonces ahí fue que descubrí que En el corazón del mar era una película que estaba basada en una novela o en un libro de Nathaniel Philbrick. Y dije, yo tengo que leer ese libro. Y en noviembre de ese año, cuando fue mi cumpleaños, mi hermano me dijo, ¿qué quieres que te regale? Y bueno, pues esa siempre es una pregunta muy fácil cuando tiene que ver conmigo. Los libros son como mis mejores regalos. Y entonces pues fuimos a buscar En el corazón del mar de Nathaniel Philbrick. Y en el instante que lo abrí, lo empecé a ojear, a leer en realidad. Yo tenía, al principio tenía ideas erróneas sobre lo que este libro era en sí. Y es que, mm, como decía, la historia en la que está basada Moby Dick, yo pensé que este era un libro escrito en el siglo XIX y que era digamos que había sido narrado como por uno de los tripulantes, y que había sido reeditado, y que la verdad durante todos estos años yo jamás me había enterado de su existencia. Y no, o sea, no es un libro escrito por un tripulante en el siglo XIX o al que le hayan ayudado a escribirlo. Nathaniel Philbrick, el autor, no es un marinero del siglo XIX, es un escritor de esta época, pero además parece que un escritor que está pues muy enamorado del mar y le gusta hablar de estos temas. Y entonces lo que él hizo fue recuperar el diario de Thomas Nickerson, que era el grumete del barco, lo que quiere decir grumete. En este caso estamos hablando de la escala más baja dentro de el organigrama de un barco ballenero por, del siglo XIX. Porque la versión que se tenía, según cuenta en el prólogo el autor, era la de Edward Chase, que es el primer oficial. Owen Chase, perdón. Y entonces en 1960, si mal no recuerdo, se descubre el diario que escribió Thomas Nickerson, que era el grumete, y entonces lo que hace Philbrick en este libro es considerar una de las versiones, considerar la otra versión, sopesarlas y contar a partir de ahí la historia, pero no queda ahí. O sea, no es la reinterpretación de un diario. No se queda solo en novelizar una aventura, el que podría haberlo hecho y haberlo hecho muy bien, sino que además se convierte en fracciones en un ensayo sobre sobre muchísimos temas, que son la religión, que era la cuáquera. Ahorita les voy a contar algunas cosas de esa religión.
la economía de Estados Unidos, por lo menos del este de Estados Unidos, toda esta región de Nueva Inglaterra, que era sostenida por el comercio del aceite de ballena y la cacería de estos animales. Entonces tenemos la religión, la economía, las cuestiones sociales, tanto del feminismo como raciales. En ocasiones agarra artículos científicos sobre las reacciones del cuerpo humano en situaciones de estrés. Entonces, estamos de repente, Nathaniel Philbrick noveliza los diarios de Owen Chase y de Thomas Nickerson, pero llegado cierto momento interviene en la historia su comentario, bueno, el comentario que hace sobre artículos de fisiología en los que dice, bueno, según fulanito de tal en el artículo tal, el cuerpo reacciona de este modo a días y semanas en el mar. Para la investigación de este video, eh, yo, bueno, había leído el libro y siempre me quedaba la duda de qué carambas eran los cuáqueros. Yo me imaginé que, bueno, era bastante obvio que tenía que ver, por ejemplo, con la marca de los cereales y las avenas, pero pues no podía ser solamente eso, ¿no? Y entonces me puse a investigar un poco sobre qué eran los cuáqueros. Los cuáqueros eran una sociedad religiosa, se denominaba Sociedad Religiosa de los Amigos, que como todas las religiones tiene diferentes vertientes, y la que era dominante, digamos, en Nantucket había sido fundada en Inglaterra por George Fox. Bueno, creo que los cuáqueros en general habían sido fundados por George Fox. Y el nombre cuáquero es la castellanización de un término con el que se referían precisamente a esta religión, que era Quaker. Y Quaker en inglés significa temblor. Este sujeto, George Fox, invitaba a sus feligreses a temblar con la palabra del Señor, Quaker. Bueno, los cuáqueros, aquí tengo mis notas, en general defendían la justicia, la vida sencilla, defienden, creo que todavía existen, defienden la justicia, la vida sencilla, la honradez estricta y el pacifismo. Lo que, dice Nathaniel Philbrick en su libro, no les impedía buscar la manera de acumular dinero. Y lo único que vino a torcer a la industria ballenera de Nantucket fue lo que era bastante obvio, la pesca la sobrepesca, porque una de las anécdotas que cuenta Nathaniel Philbrick al principio del libro es que las mujeres podían ver a los hombres pescar en la costa. O sea, viajaban los barcos y las balleneras, a veces ni siquiera los barcos eran necesarios, las puras balleneras viajaban al horizonte, los veían pescar y regresaban. Los viajes balleneros no llevaban nada. Obviamente la sobrepesca fue eliminando los bancos en las costas y tuvieron que ir cada vez más al sur. Tan al sur que tuvieron que doblar la punta al sur en Argentina y volver a subir hasta las costas de Chile, que es más o menos donde sucede el accidente del Essex. O sea que al paso de los años, muy poco, en cerca de 100 años, las poblaciones de ballenas fueron diezmadas por los balleneros de Nantucket, que al principio podían ir y venir el mismo día, pero con el paso del tiempo fueron alargándose las misiones balleneras al grado de que muchas veces tenían que irse cerca de alrededor de 2 o 3 años. Entre otras cosas, el cuáquerismo, al menos como se practicaba en esta región de Nueva Inglaterra, reforzaba la participación de las mujeres, haciendo hincapié en la igualdad espiritual e intelectual de los sexos. Pero también, al ser las mujeres las que se quedaban, digamos, en la isla, ellas eran las que sostenían la economía de este país, bueno, de esa región.
Y por necesidad y por decisión propia, las mujeres de la isla llevaban una vida social muy activa, visitándose unas a otras. Esas visitas eran el marco en el cual se resolvían se llevaban a cabo muchas transacciones, los negocios. Las mujeres de Nantucket eran las que sostenían la vida económica de la región. Quiero leerles, ya más o menos para irnos acercando al final, un poema. Dice, bueno, no es todavía el poema, dice, algunas de las esposas de Nantucket se adaptaban muy bien al ritmo de la pesca del cachalote, es decir, 3 años de ausencia y 3 meses en casa por parte del pescador. La nativa de la isla, Elisa Brock, escribió en su diario lo que llamó la canción de la muchacha de Nantucket. Entonces me apresuré a casarme con un marinero y mandarlo al mar. Porque una vida independiente es la vida que me agrada, pero de vez en cuando me gustará ver su cara, porque siempre me parece que sonríe con gracia varonil, con su frente tan noble y despejada, y sus ojos negros y bondadosos. Oh, mi corazón late cariñosamente por él siempre que está cerca, pero cuando dice, adiós, amor mío, me voy a cruzar el mar, primero lloro porque se va, luego río porque soy libre. Y por último, la película. Nos la vamos a echar rápido. Ron Howard cuenta buenas historias, es bueno en lo que hace, es uno de los mejores directores que tiene por lo menos el esquema Hollywood. En el corazón del mar es una buena película en términos generales. Los efectos especiales creo que chafean un poquito, pero bueno. Lo que sí me sacó totalmente de la fantasía de la película y por lo que no le doy una buena calificación en realidad es el momento animalista. Debe quedar claro que la relación que los cuáqueros tenían con las ballenas era de obtención de recursos. Para ellos las ballenas eran eso, eran cúmulos eran bolsas de aceite que iban en el mar. O sea, y para obtenerlo había que matarlas. O sea, esa era su relación con el animal. Y provocó que muchas ballenas, que grandes grupos de ballenas estuvieran cerca de la extinción. Los cachalotes antes eran animales más grandes, o sea, llegaban a medir 20 y tantos metros. Su tamaño se redujo obviamente porque los balleneros los que buscaban eran principalmente los machos grandes. Ahora los cachalotes miden un promedio entre 16 y 18 metros de largo. O sea, afectaron muchísimo la población, lo que quieran. Es una relación muy mala. Pero hay un momento en la película en el que ya pasó el ataque. El ataque de la ballena. Y el personaje principal, interpretado por Chris Hemsworth, hay un momento en el que se cruza la mirada, ya está montado en una ballenera, y él sabe que es un náufrago, intentó matar a la ballena cuando pudo, no lo logró, porque además la ballena era como muy insistente, llegó a golpear 2 veces el barco hasta que lo hundió. Y entonces hay un momento en el que están en medio de la tempestad. Owen Chase, que es el personaje de Chris Hemsworth, agarra el arpón y y está viendo a la ballena que se acerca, y la ballena lo mira y él mira a la ballena, y entonces es como estamos empatados, y así como que la comprensión entre el humano y la ballena se va y el humano baja el arpón. Horrible. O sea, eso ni siquiera tenía que haber pasado, porque en el libro no hay un reencuentro, digamos, entre la ballena y Owen Chase. Pero además esa idea de la comprensión que va más allá de las especies, en ese contexto sale sobrando total y absolutamente. Pero el libro es muy bueno, yo lo recomiendo siempre que puedo. No es emocionante porque sí tiene novelizaciones de las vidas de estos personajes, de Thomas Nickerson y Owen Chase,
pero también uno aprende muchísimo de otros temas, o sea, de la religión, la sociedad, cómo funcionaba en ese momento. O sea, es un libro completísimo. Y con eso me despido, que les vaya muy bien. Nos estamos viendo en el próximo video.